Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del grupo de trabajo Umbrales Artísticos de las Corporalidades. Volvemos a reunirnos hoy, como siempre, para intentar reflexionar y dialogar. Y hoy lo haremos con una invitada especial, con una colega y amiga, Ilse Díaz Márquez, que nos permitirá aproximarnos a una autora y a sus textos, ¿no? Una autora mística del siglo XV, desde una perspectiva que se antoja bastante interesante porque me parece puede vincular y poner a dialogar la experiencia espiritual con un cuerpo que se vuelve, digamos, como una forma encarnada de percepción y de sentido, ¿no? Entonces será un gusto escucharte. Bienvenida, Ilse. Gracias por estar aquí. A ti la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Yo, gracias Magda por la invitación, gracias Mario, estoy pues muy contenta de acompañarles esta tarde. Magda me había contado un poco acerca del trabajo que han hecho, entonces pues espero que lo que les comparto sea de interés y que genere algo de discusión. Pues sí, yo les quiero compartir pues algunas ideas y algo del análisis de la interpretación que yo hice de un texto de una autora pues medieval de finales de la Edad Media, quizá ya un tanto moderna en algunos aspectos, que se llama Teresa de Cartagena. Ella, pues, es una de las pocas autoras en el mundo hispánico, por supuesto, antes de que comenzara el periodo de la colonización, de que los españoles llegaran a América, de la llegada de Colón, etcétera, ¿no? Está justo en ese periodo anterior al inicio de esa modernidad. Bueno, la modernidad yo la estoy pensando ahora mismo como desde la perspectiva de colonial, ¿no? A partir de 1492. Teresa de Cartagena pues vivió en ese siglo que fue un siglo muy convulso porque justamente se estaban dando una serie de procesos que iban a llevar al inicio de esta modernidad. Y bueno, es una mujer muy interesante, tanto por sus circunstancias vitales como por su obra, por supuesto, ¿no? Que ahí se ven reflejadas estas circunstancias. Y bueno, también su obra tiene varias aristas. Yo, pues hablando con Magda sobre la sesión, eh, él proponía más una lectura desde la mística, porque pues hay un contenido místico en sus textos, aunque también creo que se pueden leer desde otras perspectivas. Entonces, yo creo que podría comenzar hablando un poco justamente de lo que se sabe acerca de Teresa de Cartagena, de su vida, para situarla, para contextualizarla, porque finalmente el análisis que yo propongo de este texto en concreto, que se llama Arboleda de los Enfermos, es un análisis pues más bien filológico, es decir, en ese sentido es un análisis quizá más tradicional, pero que también se puede entroncar, que también se puede ligar con otras posibilidades de interpretación. Pero bueno, igual lo podemos ir discutiendo y comentando y yo creo que ustedes como lectores, como académicos, académicas, pues también tendrán una perspectiva muy interesante que compartir. Bueno, Teresa de Cartagena, eh, lo que sabemos de ella a partir de la documentación, que es poca en realidad la documentación que se ha encontrado como para reconstruir esta parte histórica, biográfica, sabemos que nació hacia 1425 más o menos en la ciudad de Burgos, en el norte de España. Eh, es muy interesante porque nace pues dentro de una familia de judíos conversos.
una familia de judíos que a finales del siglo anterior, del siglo XIV, se habían convertido al cristianismo. Su abuelo, que se llamaba, bueno, su nombre judío era Shlomo Halevi y había sido un rabino de la ciudad de Burgos muy importante. Disculpen ustedes, aquí vamos a tener como compañera a Clarita. Em, bueno, su abuelo había sido un rabino importante, muy conocido por la comunidad judía, y en algún momento de más o menos 1390 tomó la decisión de volverse cristiano, lo cual puede resultar como muy extraño, pero es que estaba sucediendo en ese momento una, eh, pues una persecución. Se dieron una serie de persecuciones y de matanzas en diferentes lugares de la península ibérica, en diferentes ciudades, y entonces hubo conversiones en masa en medio de esas circunstancias. El abuelo se convierte. eh, no se sabe mucho sobre la abuela de Teresa de Cartagena, esto sería pues del lado paterno, pero es probable que ella eh, no haya cambiado de fe. Ahorita explico por qué se podría pensar eso. Bueno, pues el abuelo después es enviado a estudiar a Roma, ya teniendo familia, por supuesto, ya teniendo hijos. Y pues estaba muy bien relacionado porque cuando regresa a Burgos termina siendo obispo de la ciudad. Entonces pasa de ser pues una figura importante dentro de la comunidad judía a ser una figura importante de la comunidad cristiana. Uno de sus hijos, no el padre de Teresa, sino otro, también va a llegar a ser obispo de Burgos, es Alonso de Cartagena, que también parece que tuvo una relación muy importante con su sobrina. Se sabe pues el barrio donde nace Teresa de Cartagena, se sabe un poco de su familia y de ella sabemos que pues se volvió religiosa muy joven. Bueno, antes de eso, y eso es por un dato que ella menciona en su texto, no porque haya más documentación al respecto. Ella dice que estudió durante algunos años en el estudio de Salamanca, que significaría que fue a la ciudad de Salamanca, donde estaba una de las universidades pues medievales más importantes, a estudiar. Pero por supuesto que las aulas de las universidades medievales no estaban abiertas a las mujeres, no les estaba permitido estudiar. Entonces es probable que ella haya estudiado con un profesor particular, lo cual habla de que su familia pues tuvo que haberla apoyado, ¿no? Para que realizara estos estudios. En sus textos pues se puede ver que ella sabía latín, que conocía las fuentes más, pues más importantes de la época, ¿no? Conocía la patrística, conocía las fuentes clásicas, conocía muy bien las Sagradas Escrituras, era una mujer muy culta, pues en su momento tenía toda esa cultura que necesitaba alguien para escribir, digamos, conocía todas esas convenciones. Entonces pasa por Salamanca, después toma los hábitos religiosos con las clarisas, ¿no? En la orden franciscana. Y ahí sucede algo muy interesante porque ella debió haber ingresado al convento de Santa Clara de Burgos, pues quizá antes de los 20 años. Hay una investigadora española que se llama María Milagros Rivera Garretas, que dice que encontró recientemente unos documentos y ella piensa que Teresa de Cartagena pudo haber estado casada antes de entrar al convento, pero que por alguna razón el matrimonio no llegó a consumarse, se disolvió y entonces es cuando ella ya toma los hábitos. Esa es una hipótesis interesante. Después, lo que sabemos es a través de dos cartas que escribe su tío Alonso, ya siendo obispo de Burgos, se las escribe al Papa. No recuerdo ahora quién era el Papa en ese momento, pero bueno, la correspondencia está ahí en un bulario de la Universidad de Salamanca. Y pues ahí son dos peticiones. La primera carta es una petición
al Papa para que cuando su sobrina alcance los 25 años, se le dé una dignidad en el convento, para que llegue a ser abadesa o, bueno, algún puesto importante. Eso pues nos estaría hablando, al menos así lo leo yo, de que de nuevo hay un apoyo familiar, ¿no? Por parte de Alonso de Cartagena y probablemente una relación ahí como de cierta, ¿cómo se diría? De magisterio, de guía, ¿no? Como si el tío estuviera también de alguna manera conduciendo a la sobrina hacia, no sé, quizá intelectualmente. Eh, Pues no existe la respuesta o no conocemos la respuesta de esta carta, pero hay una segunda carta de unos años más tarde en la cual otra vez pide algo al Papa Alonso de Cartagena y la petición es que se cambie a su sobrina de orden religiosa porque ya no estaba, digamos, a gusto con las clarisas y está pidiendo que se le remita a una orden que sea un poco más estricta. Y eso también pues se puede prestar a muchas interpretaciones en un momento en que los judíos conversos, esto sería pues a mitad del siglo XV, 1450 más o menos, ya estaban siendo también pues muy vigilados, ¿no? Estaban bajo sospecha de que no eran verdaderos cristianos y además muchos conversos estaban ocupando también puestos importantes en, puestos administrativos, puestos intelectuales, ¿no? En ese momento. Y los franciscanos ya no estaban aceptando eh, judíos conversos. Entonces, pues ahí podría pensarse que quizá frente a esta nueva política de los franciscanos, Teresa de Cartagena pues ya no se sentía cómoda y es muy extraño, ¿no? Porque pues prácticamente estas concesiones de cambiarse de una orden a otra pues es muy difícil que las conceda la iglesia. Después tampoco se sabe qué pasó, tampoco hay respuesta y en realidad ahí se le pierde el rastro a Teresa de Cartagena en los archivos. No aparece ningún otro convento de Burgos. Entonces, pues no, ya no sabemos bien qué pasó con ella y entonces hay que empezar a leer en el texto literario para ir reconstruyendo un poco. De ahí, bueno, de una primera lectura, digamos, de las obras, que solamente hay dos tratados de Teresa de Cartagena, eh, podemos ver dos cuestiones. Por un lado, que ella, pues, seguía viva para 1470 y tantos, porque ella misma dice en Arboleda de los Enfermos, que está escribiendo el tratado varios años después de que le aconteció algo que fue fundamental, que bueno, no lo voy a decir todavía para poder explicarlo después, pero sí da como esta referencia de temporalidad que nos hace pensar que cuando escribe el tratado ya tiene 40 y tantos años y luego escribe el segundo tratado varios años después, o sea, ahí hay una relación intertextual entre los textos, perdón, están conectados eh, a partir del mismo discurso de la autora. Entonces, pues pasaron algunos años más, ¿no? Y ella siguió escribiendo. Mm, y bueno, luego viene el segundo dato, ¿no? Que es de lo más importante para su escritura, para lo que ella va a desarrollar como autora. Y es que eh, ella también cuenta en Arboleda de los Enfermos que padeció una enfermedad y que esta enfermedad tuvo como consecuencia que perdiera el oído. Entonces se queda sorda. Ahí está esta relación entre la temporalidad, la carta de su tío, bueno, lo que podemos también interpretar o reconstruir más bien respecto a las cartas
y pues una cuestión central en sus textos. ¿Por qué? Porque ella dice, yo estoy escribiendo esto después de varios años de haber perdido el sentido del oído y de esta enfermedad que tuve, que no sabemos bien qué enfermedad fue, ¿no? Y también eso nos puede hacer pensar que no se realizó nunca la primera petición que hizo Alonso de Cartagena respecto a que la hicieran abadesa o le dieran una dignidad conventual, pues muy probablemente porque se enfermó y entonces ya no pudo acceder a este puesto. Em, bueno, entonces aquí ya entramos como a esta dimensión ya propiamente de los tratados, ¿no? Estábamos hablando de la reconstrucción histórica a partir de la documentación que se ha encontrado ahí en Burgos y luego está la parte ya de ella como escritora, ¿no? Y es pues muy radical, yo creo, ver a una mujer, si ya es un tanto radical, bueno, no sé si decirlo así. Porque yo creo que hace unos 20 años todavía se seguía dudando muchísimo en los ambientes académicos por múltiples razones. Y para empezar, pues porque las lecturas, porque el campo de la filología, pues es un campo, hay que decirlo, pues de larga tradición, creo que eso ustedes lo saben, y sigue utilizando métodos muy tradicionales, que son métodos efectivos, porque pues necesitamos para ir a los textos antiguos este tipo de herramientas, este tipo de caminos. Pero también las lecturas que vienen del campo de la filología siguen siendo muy tradicionales y en ese sentido pues tienden a ser conservadoras. Entonces pues es un campo muy patriarcal, digamos. Digo, últimamente pues creo que ya hay filólogas, bastantes filólogas y bueno, también filólogos que han empezado a cuestionar y a hacer otras lecturas, ¿no? Pero sí la filología medieval pues estaba instalada ahí y los estudios hispánicos también. Digo, yo creo que hay que señalarlo abiertamente, yo así lo creo. Y vengo de esa formación. Entonces, pues todavía se dudaba mucho en los espacios académicos de que la, las mujeres hubieran tenido, ¿no?, una participación intelectual o un desarrollo intelectual pleno durante la Edad Media. Que además hablar de la Edad Media pues es hablar de muchos siglos, ¿no? Muchas etapas distintas. Y yo aquí nada más estoy hablando del mundo hispánico y del final, ¿no? De todos esos siglos. eh, Cada vez ya hay más estudios, más aportaciones, más rescate de documentos y entonces sabemos que sí, que las mujeres tuvieron una participación plena en el mundo intelectual medieval. Quizá pues si lo vemos en términos de números, no vamos a encontrarnos con el mismo número de mujeres porque no era nada fácil para ellas acceder a esos espacios de cultura, ¿no? Otra cosa quizás sería hablar de la cultura popular, ¿no? No quiero hacer como esa división tan tajante, pero bueno, sí hay que decir que pues para, eh, digamos, escribir un texto, con todas las convenciones que en ese momento, en esos espacios intelectuales, se consideraban necesarias, pues entonces había que pasar por una formación, ¿no? Que era una formación a la que accedían los hombres, no las mujeres. Entonces, cuando empezamos a buscar a estas figuras, pues necesariamente vamos a los espacios religiosos, por principio de cuentas, porque es en los conventos donde las mujeres aprendían a leer, donde aprendían acerca de los textos sagrados, donde podían ser maestras, porque pues las mujeres tuvieron vedado enseñar a los hombres en la Edad Media, pero sí podían enseñar a otras mujeres. Entonces ahí estaban esos espacios de educación femenina. Mm, y también pues está la cuestión de que si era en un espacio más secular, pues esto, perdón, pero
Lo siento. Es que, es que hay perritos afuera, entonces, bueno, sí me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, ok, perdón. Em, En los espacios seculares, pues sí se llegaron a formar también mujeres, mujeres que pues pertenecían a la aristocracia o que pertenecían a la nobleza y que tenían pues un apoyo familiar, como en el caso de Teresa de Cartagena, venían de familias quizá más abiertas, que las mandaban a estudiar, que les ponían profesores particulares y quizá no eran pocos casos, ¿no? Pero no todas escribían, ¿no? O quizá también es que todavía hay mucho trabajo que hacer en los archivos, ¿no? Y muchas autoras por descubrir. Eh, bueno, pues Teresa de Cartagena entonces es de las pocas mujeres de las que tenemos noticia que escribieron ya en español, bueno, en castellano, digamos, pero pues ya prácticamente estamos hablando de la modernidad. Entonces, en español, que sus textos se conservaron y que están hablando desde un punto de vista muy personal. Podríamos decir quizá que ya es un ensayista, ¿no? Porque ella escribe en prosa y escribe textos en donde está expresando ideas de manera argumentativa, pero también tiene la cuestión de que está expresándolo de una manera absolutamente personal, desde, desde su experiencia, desde su sentir. O sea, ella sabe conjuntar porque así se lo reclaman los cánones de su época, la estructura del discurso clásico, que es muy estricta, las fuentes, porque tampoco hay en la Edad Media escritura que no se conciba a partir de las autoridades. Entonces, pues ella tiene todo este bagaje y sabe cómo usarlo, pero también lo usa para hablar desde ella misma, desde cómo ella se siente. Eh, y pues en este tratado, que es Arboleda de los Enfermos, ella, ella está hablando de su enfermedad. Es un tratado, a mí me parece muy bello. Quizá mm, abordar el texto, pues por la cuestión de la época, ¿no? Del español de la época, de estas convenciones que tiene, eh, pues resulta un tanto extraño, pero creo que ya cuando nos vamos familiarizando y cuando vamos, eh, pues... atendiendo esa sensibilidad que ella tiene, es una gran escritora, ¿no? Tiene una escritura muy bella. De lo que ella está hablando aquí, ella le dedica este texto a los enfermos, ¿no? Ella dice, bueno, yo quiero escribir a los enfermos, a aquellas personas que como yo han sufrido una enfermedad o están sufriendo una enfermedad, porque yo sé lo que es eso. Entonces, pues quiero hablarles de la enfermedad como una experiencia pero como una experiencia que puede tener un sentido espiritual. Y entonces, pues va mm, desglosando una serie de tópicos, una serie de metáforas para hablar de ello. Y la principal metáfora, la que es su punto de partida, es la que da título al texto, ¿no? Arboleda de los enfermos. Ella dice que quiere que el libro sea una arboleda, es decir, como un bosque y aquí está recurriendo a un tópico medieval y clásico, pues que muchos autores utilizaron, ¿no? El del locus amenus, es decir, ese espacio en donde, ese espacio idílico en donde puedes llegar a sentarte y a descansar de las penalidades de la vida, ¿no? Es un lugar que te permite, pues en medio de la existencia humana, que tal y como es concebida por el cristianismo medieval, pues es una existencia penosa, dura,
está este otro tópico del Homo Viator, que es como el hombre que es un peregrino. Sí, ¿no? La vida como camino, la vida como peregrinación, y en medio de ese camino, pues lo que hay es dolor, es sufrimiento. Pero pues todo esto hay que aguantarlo como Job, porque porque al final está el premio de la vida eterna, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera o de múltiples maneras sí está volviendo a estos tópicos, porque pues ella está pensando, claro, dentro de este contexto cristiano. Y lo que sucede pues es que dice, yo quiero que este libro sea ese lugar de descanso, ese lugar de reposo para aquellas personas que ahora mismo están enfermas, para que encuentren un sentido a su enfermedad. Y entonces ahí yo pienso que se dispara el tratado en términos de sentidos y de posibilidades, porque es una reflexión filosófica sobre la enfermedad, es un tratado consolatorio en términos del género literario. Está volviendo Teresa de Cartagena a un modelo que está presente desde la antigüedad, desde Séneca, por ejemplo, ¿no? Pero los tratados de la antigüedad, bueno, sobre todo se dirigían hacia personas que habían tenido una pérdida. Entonces, perdiste a un ser querido, entonces yo te escribo para que la filosofía te ayude a superar esta pérdida y aceptar que la existencia pues tiene estos momentos, ¿no? Em, Ella está volviendo a ese modelo, pues, y lo está adaptando a sus propias necesidades. Entonces es también un tratado consolatorio, es, pienso yo, como lo dije antes, un ensayo muy honesto, ¿no? De exploración de lo que ella está sintiendo también. Y es, por otro lado, un texto místico, porque al final la ruta que ella propone es para acercarse a Dios, ¿no? La enfermedad como vía para encontrar a Dios. Entonces, aunque no haya una experiencia mística, a lo mejor de éxtasis, como en Teresa de Ávila, hay una búsqueda que sí se puede considerar mística. Entonces, bueno, pues creo que a manera de introducción esto es lo que yo podría decirles. No sé si quieren que discutamos un poco respecto al texto o si quieren que señalemos otros aspectos. Ustedes me dirán. Pues yo creo que no sé si quieres o leernos algún fragmento o simplemente comentarlo de esos textos. No sé qué dicen ustedes. Yo creo que podría ser interesante. De entrada, queda claro que nosotros cuando nos acercamos al cuerpo, a la corporalidad, lo hacemos desde el siglo XXI y a textos o a referencias que son muy cercanas a nosotros, ¿no? Entonces aquí tú con este marco dejaste muy claro, ¿no? El contexto de la época y la concepción de ese cuerpo que había en ese momento, ¿no? De cómo que era, o sea, es decir, como una patria temporal, ¿no? En espera, no sé si este es el término correcto, ¿no? Pero algo por el cual hay que pasar antes de llegar a la vida eterna, ¿no? Entonces es interesante recordarnos también cómo históricamente así ha sido coincidido, ¿no? Y no sé si quieren agregar algo, Magda, Mario, o Ilse, que nos entre más en los textos. Pues bueno, a mí me pasó que me resultó muy como, como que no me pareció extraño. O sea, claro que sí, la manera en que está escrita, ¿verdad? Em, pero el contenido no me pareció extraño en el sentido de que son prácticas que a mí se me inculcaron, ¿no? En pleno siglo XX. em, la formación espiritual que me dieron en mi casa tenía mucho que ver con aceptar lo que te pasaba,
con muchísima fortaleza atravesarlo, ¿no? Y si era un dolor, era parte de la santificación, ¿no? Recuerdo el padecimiento de mi abuela y se consolaban diciendo eso, ¿no? Em, no sé, enfermedades de otras personas en mi familia que pasaron por padecimientos y siempre había una justificación a partir de que esos dolores, esos padecimientos les iban a permitir trascender, ¿no? Em, También me pareció muy curioso porque recordé que cuando yo era niña, y sí, ¿verdad? O sea, podemos ir con cualquier psicólogo, no tengo ningún problema. Pero yo estaba muy acostumbrada a pedir cosas a Dios, ¿no? Dentro de mi formación, con mucho ahínco, pues, religiosa, pedirle cosas a cambio de sacrificios físicos. em, y los hacía, ¿no? Desde que era muy niña. em, Padecimientos a veces extremos, ¿no? O sea, de dolor. Como por ejemplo, hacer un montón de frío, y no iba y me ponía la chamarra ni nada que me cubriera durante el día a cambio de un favor por algo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esto lo escribe en el siglo XV, pero a mí me pareció como, hasta como, pues claro, ¿va? Eso también ocurría cuando yo era niña e iba creciendo. Así se me formó. Solo eso, por lo pronto. Sí, muchas gracias, Magda. Sí, pues es la raíz, ¿no? De nuestra cultura mm, occidentalizada, tal vez habría que decirlo así, porque pues ahí está está de por medio la cuestión de de la colonización, ¿no? Y toda esa historia que viene justamente después del 1492, que no sabemos si Teresa de Cartagena estaba viva en ese año todavía, pero es posible, o sea que por eso les decía yo, a ella le tocó todo este proceso, ¿no? De preparación para llegar ahí. Y sí, pues es parte de nuestra cultura, al menos en México, ¿no? Donde prevalece, obviamente no es la única religiosidad, pero sí prevalece pues una religiosidad católica, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, en la distinción que hace Teresa de Cartagena entre el sufrimiento de la enfermedad y otro tipo de sufrimientos, porque ella dice, bueno, y eso es interesante porque hace una diferencia entre el sufrimiento que se puede una persona autoafligir, ¿no? Em, que muchos místicos lo hicieron, ¿no? O lo han hecho a lo largo de la historia para poder acceder a, ¿no? El ayuno, no sé, múltiples formas de, ajá, sí. Em, y ella dice, pues es que la enfermedad no es algo que una elige, la enfermedad es algo que llega, ¿no? Y en ese sentido hay como una elección divina. Y aquí quizá el principio de esa naturaleza mística que yo encuentro en el tratado, que sé que no todas las personas ni todos los estudiosos, digamos, de Teresa de Cartagena, que hay varias investigadoras que han abordado el texto, no todas están de acuerdo en esto, de que sean místicos. Yo creo que sí, y lo encuentro sobre todo en la parte del oído, ¿no? Porque ella hace una amplia reflexión acerca de qué significa haber perdido el oído, qué significa para ella, ¿no? Y dice, sin salirse, claro, de toda esta cosmovisión, pero también ya apuntando como hacia otros lugares, me parece, ella dice, pues es que a mí Dios me llamó porque yo no estaba escuchando mi interior. Yo estaba escuchando lo mundano. Entonces Él me pidió que abriera la oreja de mi entendimiento.
y pues me lo pidió de una forma muy radical, ¿no? Que fue quitándome definitivamente la capacidad para escucharlo de afuera. Pero cuando yo pierdo la capacidad para escucharlo de afuera, entonces me tengo que volcar hacia adentro. Y esto habla también perdón por la redundancia, del hablar frente al escuchar, ¿no? Y ella dice, pues es que yo ya no encuentro tanto sentido en hablar, porque pues sí, me rodean las personas y vienen a visitarme, pero ¿qué sentido tiene? O sea, yo puedo hablar con ellas, sí, sí puedo hablarles, pero si no las escucho, entonces no hay como un diálogo. De manera que, bueno, y esto ya es mi interpretación, Teresa de Cartagena parece que ha privilegiado en ese momento pues el diálogo interno, ¿no? Que es el diálogo con Dios. Y ese ya hay ahí un sentido místico. Y además esto también nos puede llevar a pensar en pues en las opresiones finalmente, ¿no? A mí me han dicho que es anacrónico que diga que usa el término opresión para hablar de una mujer del siglo XV, pero pues es que eso es, ¿no? Es opresión. Y hay ahí, si lo vemos desde la cuestión, por ejemplo, interseccional, pues hay múltiples opresiones que le están atravesando, ¿no? Ella es mujer, para empezar, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de género en una cultura eminentemente patriarcal, como la medieval. Ella es judeoconversa. Está ya viviendo en ese momento en que los conversos están siendo señalados, entonces hay una cuestión racial. Y ella además personas les puede servir, ¿no? Para entender este tipo de sufrimiento en específico que no elegimos nosotros, ¿no? Porque quizá preferiríamos no estar aquí, pero ya estamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Y luego, bueno, no sé si ya estoy hablando mucho y quizá sea mejor continuar la discusión, porque me lleva a pensar pues en su otro tratado, pero pues si quieren aquí podemos continuar dialogando. Bueno, yo quería comentar que yo había conocido a esta autora hace mucho, cuando estaba entrando como en la universidad, más o menos. Vengo de formación cristiana, actualmente no profeso, pero vengo de una formación en la que estaba formándome para misionero, varias cosas. Los temas de tipo espiritual, todo esto, pues siempre me atraviesan mucho. Y recuerdo que en aquel tiempo leí un artículo que ya ni me acordaba de él. Cuando nos pasaste el texto, se me vino a la mente. Está en Medievalia, justamente, es de John Kim, creo que es el nombre, y habla también de la arboleda de los enfermos. En aquel entonces, no sé, mientras leía el texto, justamente todas estas partes donde empieza a hablar de la dolencia, ¿no? De la dolencia como freno, por ejemplo, estas metáforas que va haciendo un poco y que dice que justamente es como para bajar la cerviz, como la soberbia, este tipo de cosas, un poco cómo funciona la enfermedad o la dolencia, como la llama ahí, para justamente como ir rectificando ciertas cuestiones de esa vida espiritual, ¿no? Como ir abriéndose más al espíritu y no tanto al cuerpo. No sé, esas cosas a mí me parecen muy interesantes porque a manera personal, cuando justamente estaba en la formación de misiones, de evangelizador, todo esto, eh, yo justamente padecí un cuadro de enfermedad. En el cristianismo pues no es como en el catolicismo donde los servidores no pueden casarse, tienen un celibato, pero en el cristianismo sí puedes tener familia. Y de hecho es uno de los mandatos como más poderosos, ¿no? O sea, el hecho de tener descendencia. Sin embargo, la enfermedad que yo padecía me daba esterilidad, básicamente. Entonces, para mí, cuando encontré ese texto, me acuerdo, pero jamás pude dar con la arboleda en leerla directamente. En aquel entonces estoy hablando como del 2010, quizás. Nunca hallé el texto como tal, pero encontré ese artículo y recuerdo que me pareció muy interesante, porque justamente se trataba un poquito eso, o sea, como ella decía, me gusta mucho cómo habla de la enfermedad como esa isla en la que está en esta soledad, que ella habla de que
es una soledad buena, porque es una soledad que le permite como encontrar más a Dios. Y me hizo pensar mucho en eso, porque cuando yo sufría esa enfermedad, como que me identificaba mucho con lo que ella estaba diciendo, tan solo en los fragmentitos que podía leer en el artículo, porque no tenía acceso al texto entero, ¿no? Pero me parecía muy interesante porque de alguna manera es un poco como lo que a manera personal vivía en ese momento, también desde un punto de vista como espiritual, aunque desde el punto de vista protestante, pero que para mí era eso, ¿no? Como esta dolencia me la está poniendo Dios por una razón, ajá, y a lo mejor no voy a poder ser padre, pero yo identificaba mucho eso porque en aquel entonces, pues, mi homosexualidad la vivía de una manera completamente, pues, por debajo, era una cosa que buscaba básicamente erradicar, ¿no? Con toda la cuestión de fe. Y yo pensaba que mi enfermedad venía como un resultado de mi homosexualidad que estaba interna. Entonces, como que nunca había tenido la oportunidad de leer el texto porque creo que luego lo perdí de vista, que leí esto con los años y todo, pero vino como a refrescarme mucho eso y al leerlo recordé mucho porque yo escribí muchos poemas sobre esto, sobre esa enfermedad justamente, y los ponía desde eso. Ajá. Y me acuerdo que me basé mucho en lo poquito que pude leer de ella, porque me gustó justo esto de las arboledas. Entonces, como que también lo que yo padecí, pues era a nivel testicular, y lo veía como la semilla, y como que de ahí vino mucho una metáfora, también con todo eso. Pero me pareció muy interesante. O sea, a mí me gusta mucho cómo está hecho, coincido. Hacía mucho que no me tocaba leer un texto en el español de la época, que recuerdo cuando tuve literatura medieval nos hicieron leer todo así, y la verdad es muy emocionante. Bueno, a mí siempre me emociona volver a un tiempo en que la gramática todavía no es totalmente uniforme al 100%, pero que puedes leer ese español a mí me parece una cosa muy bonita, ¿no? Pero la verdad es que muchas de las cosas que dice me encantan. La Biblia, por ejemplo, una cosa que a nosotros nos enseñaban mucho en el cristianismo era esta historia de Saulo de Tarso, ¿no? Que luego San Pablo, que justamente queda ciego, y que nos decían que Dios le quitó la vista por 3 días para que pudiera abrir los ojos del entendimiento o los ojos del espíritu. Entonces me parece que esta metáfora es muy parecida a esto que ella va haciendo en su tratado sobre este oído que se abre al entendimiento y que se abre al espíritu, ¿no? O sea, me parece que ahí hay unas cosas muy interesantes que de verdad me gustan mucho esas metáforas que va tratando, ¿no? Porque me parece que es algo que va dando como mucha cabida a su argumentación y me identifico mucho. Yo, a pesar de que en la actualidad no profeso algo, esos temas místicos, espirituales, siempre me mueven muchísimo. Entonces, el libro me gusta mucho por fin haber podido leerlo, como, aunque fuera un fragmento, pero ya más cercano, ¿no? Pero bueno, nada más quería mencionar eso. Muchas gracias, Mario, y por compartir también tu experiencia, ¿no? Y cómo la conectaste con el texto. Pues creo que esta dimensión simbólica es una de las más, mm, pues también más bellas y más ricas del texto de Teresa. Em, por una parte, creo que hay símbolos que se conectan con, bueno, yo lo digo también desde mi lectura, ¿no? Con su origen judeoconverso, sin pensar que ella fue criptojudía, ¿no? Que siguió practicando en secreto el judaísmo. Hay un punto que, perdón, me había olvidado de volver a él, porque les decía que es probable que la abuela no se haya convertido al judaísmo y que por eso en las familias judías, pues la tradición oral la transmitían sobre todo las mujeres, ¿no? Bueno, creo que eso sucede en muchas culturas, ¿no? Y entonces, pues Alonso de Cartagena, por ejemplo, escribió una gran cantidad de textos apologéticos hablando de cómo el judaísmo y el cristianismo en realidad venían del mismo lugar, tenían los mismos fines, conocía muy bien la tradición judía, o sea que se la transmitieron todavía en la familia. Y es probable, por lo tanto, que Teresa de Cartagena, aunque ya era cristiana, también hubiera recibido algo de esa tradición. Y yo pienso que algunos de los símbolos que utiliza tienen conexión con la tradición judía. Por ejemplo, esto del oído
Es muy interesante porque muchos de los místicos, místicas del cristianismo reciben la revelación a través de la vista, es la visión, ¿no? Hildegarda de Bingen, em, bueno, no sé, Marguerite Poré, son visiones las que tienen las místicas, pero Teresa de Cartagena habla del oído, como en el judaísmo, ¿no? La revelación en el judaísmo viene más bien del oído. Bueno, eso por una parte, ¿no? La posibilidad de conectar también esa tradición, que es algo que, por ejemplo, que ha sido muy negado. Cuando se estudia literatura hispánica de esos siglos, siempre se está negando la presencia musulmana y la presencia judía. Pero es que estuvieron ahí las tres culturas y las tres religiones conviviendo por 800 años o más tiempo. Entonces, por supuesto que está llena la literatura medieval de referencias judías y musulmanas. Eso lo dijo Américo Castro hace ya muchos años y todavía hay gente que lo niega o que no lo quiere ver. Eh, y entonces está ahí su origen, claro que sí, ¿no? En la interpretación que ella hace de este salmo de dejarás la casa de tu padre, y ella dice, es que no se trata de dejar la casa de mi padre y de mi madre, yo nunca voy a dejar la casa de mi padre y de mi madre, más bien se trata de dejar el pecado, ¿no? Y ella hace su propia interpretación del salmo, o sea, se atreve a hacer esta interpretación distinta, muy personal también o cuando habla de la isla como el exilio, también es un símbolo muy interesante. Y este que mencionabas del freno, em, está, por ejemplo, en Séneca. Si vamos a los tratados de Séneca, él menciona también, claro, en otro contexto que no es el del cristianismo, dice, pues lo que lo que refrena las pasiones humanas, que pues el estoicismo era eso, ¿no? Saber refrenar las pasiones para vivir mejor. Entonces, se puede comparar con, y utiliza este tipo de metáforas. Entonces, Teresa sabe cómo insertar estos símbolos, dándoles también este significado que a ella le parece más adecuado. Y bueno, lo que les decía antes, ¿no? Conjuntar las fuentes. La parte que les pasé del texto es el exordio, que pues es la introducción, ¿no? O sea, ella está siguiendo el discurso clásico, que es el exordio, la introducción, la narratio, que es como la exposición del tema eh, la parte de la argumentación y la peroratio, que es la conclusión y que es básicamente cómo seguimos trabajando los discursos, ¿no? Académicos, por ejemplo. Entonces, en este exordio, ella empieza ya con los símbolos y dice, yo estaba en una isla y luego va a explicar el símbolo de la arboleda y luego se refiere, por ejemplo, al alma como una casa, que eso está en la mística musulmana, está en Santa Teresa, el alma es una morada y pues hay que irla llenando, ¿no? Hay que ir llenando esas habitaciones de Dios, porque también se pueden llenar del pecado, ¿no? Ahí está el enfrentamiento. Y luego ya pasa pues a esta parte de la narratio y entonces se expone, bueno, yo estoy enferma, lo que decíamos antes, ¿no? La cuestión de la pérdida del oído para escuchar interiormente y en la argumentatio, bueno, que ya es una parte más extensa del discurso, pues entonces ella va soltando como más metáforas y va explicando cómo hacer justamente para que este sufrimiento de la enfermedad pues tenga estos frutos espirituales. Me estoy quedando a oscuras, voy a prender la luz, perdón. Pero sí, si alguien quiere intervenir, escucho. Muy bien, muchas gracias, Ilse. Todo esto es de verdad muy interesante. Yo confieso que mi acceso al español medieval me resulta bastante complicado, así que la verdad es más lo que estoy aprendiendo ahora en esa conversación que mi disfrute en el texto mismo.
Pero me parece que hay cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo subrayar cómo la misma, si así se puede decir, ¿no? A lo mejor uso categorías ya muy modernas, ¿no? Pero una misma apelación a partir del cuerpo, ¿no? Genera un poco ese vínculo, esa respuesta en quien escucha, en quien lee, ¿no? Que ya se ha reflejado, ¿no? En lo que hemos estado compartiendo. Y me parece interesante, ¿no? Como a partir de esta discapacidad, que seguramente ella no lo define como discapacidad, sino tal vez como, no sé, un prestigio, ¿no? Un espiritual, ¿no? Esa posibilidad de una escucha, ¿no? De redirigir la atención hacia sí misma y luego hacia Dios, ¿no? Pero se vuelve como un medio para, como tú decías al principio, ¿no? Para crear un género de consuelo, ¿no? Con esta idea de lean, ¿no? A partir del cuerpo encontramos, ¿no? Un consuelo en común y le damos un sentido, una dirección. Y en fin, supongo que no es como muy fácil saber qué circulación tuvieron estos textos. Sería lindo saber si sí llegaron algunos enfermos, ¿no? Que se cumpliera su deseo, pues. Sí, muchas gracias, Bello. Bueno, antes de comentar este último punto, que también es muy interesante que mencionas sobre la recepción, quería decir que, bueno, ya que ustedes están trabajando sobre todo con la época contemporánea, un concepto a partir del cual yo trabajé la interpretación de Teresa de Cartagena fue el cuidado de sí, de Michel Foucault, ¿no? Que es como es en estas tecnologías del yo, de las que habla Foucault, pues el cuidado de sí sería un- una serie de métodos, de técnicas para, para que el alma sea lo que sea que se entienda por alma, porque eso depende del momento histórico, del lugar, ¿no? De la ubicación geográfica, para que el alma llegue a determinados estados, ¿no? Y creo que esa parte de Foucault, que ya fueron los últimos trabajos que él hizo, es poco conocida. Y él estaba muy interesado en ese momento en la cultura clásica, cómo esto aparece en los textos helenísticos y tal, ¿no? Pues es un concepto que me pareció interesante porque permitía pensar en determinado momento, que es el de Teresa de Cartagena, pues cómo se quería tratar al alma, ¿no? Qué, mm, ¿cómo decirlo? No sé si lo estoy expresando bien. La relación, pues, entre el cuerpo y el alma, ¿no? En este caso, ¿cómo hay que tratar al cuerpo para que el alma llegue a este estado? O viceversa, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que el cuerpo está sufriendo. Y ella lo explica también a partir de una serie de metáforas. Entonces, si se trata al alma de determinada manera, entonces el cuerpo también podría, si no tener un alivio, porque pues eso desde su visión no lo decide el enfermo, es la persona enferma, pues sí se puede llegar a tener una cierta aceptación, ¿no? de esto que le está sucediendo. Bueno, eso por una parte, nada más quería mencionarlo como por la posibilidad de aplicar un concepto, pues que aparentemente no tiene nada que ver, porque eso es lo que no les gusta mucho a los filólogos más tradicionales, ¿no? Que vayas a la teoría contemporánea, a los pensadores y pensadoras del siglo XX para acá, y que intentes leer un texto medieval desde ahí. Pero sí se puede, siempre que digo, sin querer meterlo con calzador, ¿no? O sea, siempre que el texto pues ya te va diciendo, me puedes leer por aquí, me puedes leer por acá, Teresa de Cartagena te va dando esas opciones, ¿no? Y respecto a la recepción, pues ahí está sí sabemos muy poco, pero, pero tenemos una información muy sustancial y es el segundo tratado de Teresa de Cartagena. Eh,
que, como les decía hace ratito, ella lo escribe unos años después. Ella misma lo dice. Eso es lo bueno, que ella va soltando un poquito de información respecto a esto. El segundo tratado se llama Admiración Operum Dei, que es un título como que mezcla latín y español. Podría traducirse como Admiración de las obras de Dios. Y es más cortito que la Arboleda. Es un tratado en el que ella inicia diciendo, "Mm, tuve que escribir esto porque mi tratado anterior llegó a, dice, algunas, algunos prudentes varones y también algunas damas, y cuando lo leyeron, pues lo encontraron muy, muy bien, les gustó y no creyeron que esto pudiera haberlo escrito yo. Yo, mujer, mujer sorda." No, eso no lo creyeron posible. Entonces yo tengo que escribir esto para defender que sí escribí mi tratado. Y es muy extraordinario ese texto porque viene a ser, a menos que luego encontremos alguna otra cosa, que alguien encuentre otra cosa en un archivo, viene a ser la primera defensa de la intelectualidad de las mujeres en español. Mucho antes de Sor Juana Inés de la Cruz. eh, Quizás sí, no tan extraordinaria como la respuesta sorfilotea de Sor Juana, pero igual es un texto muy bello, muy bueno. Eh, ¿Y cuáles son los argumentos de, bueno, por un lado ahí está la recepción, ¿no? Porque ella misma dice, sí me leyeron y sí les gustó, pero no creyeron que yo fuera la autora. Y entonces va desarrollando una serie de argumentos que también podemos considerar, creo yo, místicos, porque pues ella dice, lo que pasa es que no creen que yo pueda haber escrito esto, pues porque soy una criatura ínfima. Eh, Y también hay que pensar que esto era un tópico, también una estrategia retórica muy común en los textos de esta época, el que los autores empezaran diciendo, pues yo no sé mucho, quizás no soy el adecuado para escribir esto, pero bueno, ahí les va, ¿no? Entonces ella sí utiliza la retórica, pero la utiliza pues de una manera en que, claro que está defendiendo su autoría. Y ella dice, pues claro, yo soy un ser insignificante. Lo que ustedes no vieron, no están viendo, es que Dios elige hasta los seres más insignificantes para que ahí se manifiesten sus maravillas. Ahí está la admiración de las obras de Dios. Y claro, como es una mujer pues de su época, ella no va a decir, esto lo escribí yo porque soy una persona muy inteligente y porque he pensado, no lo va a decir así. Sí lo está diciendo, pero lo está diciendo de acuerdo a su época. Ella está, y también hay que pensar en lo que implicaría que dijera algo así. Ella tenía que encontrar una ruta para decirlo. Y entonces ella dice, es que pues eso, como Dios elige hasta a la menor de sus criaturas, entonces me eligió a mí y me reveló esto para que yo lo escribiera. Y otra vez está ahí la revelación, ¿no? Entonces, está este diálogo entre los textos, eh, y pues no sé, a mí me parece así como muy, muy impresionante lo que hizo en su momento Teresa de Cartagena. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Ilse, por todo esto que nos compartes, que además bueno, nos conectas con un campo, lo de la mística, de la espiritualidad, que a todos de alguna forma nos interesa, bueno, sobre todo a Mario que ha trabajado esto, pero que no habíamos tenido la oportunidad de tratar y de reflexionar aquí en este espacio. Y bueno, como ya el tiempo lo tenemos encima, nada más le paso la palabra a Magda para una breve conclusión. Magda, adelante. Yo voy a dar la conclusión. Pues bueno, darte las gracias, Ilse, porque me hiciste pensar como en la pertinencia de seguir buscando los textos antiguos, ¿no? Para ir reconstruyendo
pues argumentos que sustenten el trabajo que hacemos las mujeres todavía en la actualidad, ¿no? Porque parecería que no, pero por supuesto que todavía hay quienes desprestigian, ¿no? O les parece poco relevante lo que estamos pensando o escribiendo las mujeres, ¿no? Y también me parecía como súper interesante como venir y retomar, em, como también cómo se piensa el cuerpo desde cómo lo aprendimos, ¿no? Siendo educados en ciertas esferas religiosas. Em, Porque pensaba, mientras te escuchaba, que durante mi ejercicio tesístico, cuando pensaba en algunas cuestiones sobre mi propia corporalidad, por supuesto que mis relaciones tenían que ver con el entendimiento de mi cuerpo desde la religiosidad, ¿no? Y decidía sacarlo, ¿no? Era como, no voy a hablar de esto en este momento. O hay pasajes todavía de mi tesis que digo, híjole, ¿no? Puede ser que no se consideren estas perspectivas o la manera en como yo lo explico como suficientemente consistentes para hablar de la corporalidad gorda, por ejemplo. Entonces, ahorita pensaba que este podría ser un buen texto como para decir bueno, no decir, simplemente como dar ahí ahí se están metiendo un montón de animalitos por la luz. Que estaba diciendo, más que justificar, como estar ahí, tener este documento ahí, ¿no? Como parte de que se puede observar así el cuerpo, ¿no? También desde lo que hemos entendido las cuestiones religiosas o los saberes religiosos. Entonces, muchas gracias por esta compartición, por haber venido a hablarnos sobre Teresa. Ella es nuestra amiga. Y pues a seguirla leyendo y a seguirte leyendo, ¿no? Muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias. Ojalá que haya sido de provecho eh, la Qué sesión. bueno. Lo fue Sí. sin duda. Muchas gracias, Ilse. Gracias, Mario. Gracias, Magda. Y bueno, un saludo a todos y todos. Hasta pronto. Bueno, un saludo también a Clarita. Y bueno, no, También los saludo. hasta pronto. Bonita, bonita tarde, noche. Hasta pronto. Hasta luego.